poco más de la mitad de Hechos de los Apóstoles, en el segundo viaje misionero de Pablo. No hemos terminado esa parte. Y por la tarde estamos estudiando el Génesis. Estamos en el capítulo 18. Pablo en Corinto termina su segundo viaje. Pablo en Corinto termina su segundo viaje. Es importante entender en esta introducción de este capítulo que Pablo tenía un oficio. Pablo tenía una profesión, un arte. Él era un obrero, pastor, misionero, era un llamado por el Señor, pero perfectamente desarrollaba su actividad secular y él no dependía de la iglesia. De hecho, él aprendió al llegar a Corinto, en este año y medio que estuvo en Corinto, 18 meses, que depender de la iglesia podía ser un problema grave, porque después le estaban sacando las cosas, después lo estaban complicando. Cuando un siervo muchas veces depende del ingreso que le pueda dar la iglesia, la congregación, muchas veces las congregaciones quieren manejar o manipular de acuerdo a como ellos sostienen al pastor, a su pastor. En muchas iglesias pasa eso. Yo conozco obras en las cuales dicen, bueno, los diezmos son del pastor, las ofrendas son para el sostenimiento y mantenimiento de la iglesia, y en el sobre la gente pone diezmo o pone ofrenda. Entonces, si el pastor les ha caído mal en ese tiempo, nadie pone diezmo. En todos los sobres ponen ofrenda. Cuando los directivos sacan los sobres, dicen, ay, mire pastor, solo 2 sobrecitos para usted. Y en la semana la pasa el hombre con $12, con 5 hijos. Eso pasa. Y cuando el pastor está complaciendo a la congregación todavía, y la congregación, diezmo, ahí son los directivos los que dicen, vamos a cambiarle aquí un poquito tanto diezmo, porque mitimita, ¿verdad? Mitimita. Y manejan el dinero, y al pastor, pues, como depende de la iglesia. Conocí un pastor hace un par de meses, estuvimos en Guate, que le preguntamos, ¿usted qué se dedica? Y nos dijo, soy pastor. Oh, qué bien. ¿Y dónde trabaja? Dice, por ahorita no tengo trabajo. No, pues sí, ¿dónde sirve? ¿Dónde está usted ministrando alguna iglesia? Pues sí, por eso me despidieron hace 6 meses de la iglesia y no me han vuelto a contratar. Entonces, a mí no me cuadró, porque no hemos estado nunca en ese sistema, nunca he entendido ese sistema. Amén, hermano. Yo entiendo que quien te contrata es el Señor y que Él no te despide. En todo caso, el Señor te manda a llamar. Y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Hermano, fíjate que dice el Señor que mañana te va a mandar a llamar. Ya usted sabe lo que significa eso. Pero Él no te despide, solo te manda a llamar. Entonces Pablo nos enseña en esta introducción que perfectamente 2 vocaciones pueden coexistir: una vocación secular, un trabajo, una empresa como la que él tenía, era un constructor de tiendas. Me imagino que tenía modelos, modelo A, modelo B, modelo C, para 2 personas, para 4, para 6, 8, 10, y tenía la mega tienda Plus para familias árabes, ¿verdad? De 15 o 20 miembros. No, me imagino que él tenía ya todo eso estipulado, era un experto. Y se encuentra con un judío que es de la misma profesión de él. Y por 18 meses, yo me imagino, están en Corinto, pues trabajando en lo que ellos hacen y predicando la palabra, haciendo las 2 cosas. Veamos en la lectura para que no nos perdamos. Capítulo 18, versos del 1 al 5. Nos ponemos en pie. Dice así la palabra del Señor. Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Señor, gracias por esta palabra. Bendiga la iglesia hoy reunida en este lugar y en cualquier lugar donde en su nombre estemos reunidos. Señor, denos su sabiduría, su guía del Espíritu para entender el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como lo puede leer ahí, él se junta con Aquila, que ha venido de Italia. No ha venido, lo han echado de Italia, lo han echado de Roma. Ya vamos a ver un poco de historia. Y como eran del mismo oficio, que era hacer tiendas, no sé si entiende lo que es hacer tiendas. Las tiendas son casas de campaña, son casas portátiles. En la antigüedad, principalmente en una ciudad como la de Corinto, las tiendas eran bien importantes. No porque Corinto, esta ciudad en la que estamos, en la provincia de Acaya, en Grecia, fuera un lugar donde la gente viviera en tiendas. La gente vivía en casas en Corinto, pero era el lugar donde más tiendas probablemente se vendían, porque Corinto indicaba el paso de Europa a Asia. Indicaba una ruta marítima, un puerto donde llegaban también del norte de África, de Asia y de Europa, barcos que luego tenían que ir a sus puertos respectivos y hacer travesías en tierra para llevar el producto, especies, animales, telas, tierra adentro, cientos y quizás hasta 1000, 2000 kilómetros, tierra adentro, tipo África, donde cuando ya se adentra en el continente son miles de kilómetros. Ahora imagínese, no puede llevarse uno la casa, ¿verdad? En un viaje largo, en un viaje donde va a ir a comerciar o donde va a instalar campamentos. ¿Qué es lo que se pone en esos lugares? En que vivían todos los comerciantes luego de bajar del barco y hacer las travesías por tierra. Vivían en tiendas. Así que si usted se imagina que Corinto era el centro donde confluían todas estas gentes, el vender tiendas o el hacer tiendas ahí era muy productivo en la parte económica. Pero dice que los sábados Pablo iba a la sinagoga. Él no dejaba de ir a la sinagoga. Él, como buen judío, porque Pablo nunca dejó de ser judío, no trabajaba los sábados. Guardaba el día de reposo en forma estricta. Hay que entender que muchas de las costumbres judías Pablo nunca las abandonó. Nunca. Pero nunca. Es más, cuando él fue arrestado al final del tercer viaje, es porque volvió a Jerusalén a pagar un voto de nazareato, un voto en el cual era obligación ir al templo y hacer un sacrificio. Al final de este viaje, o al final de cada viaje, por lo visto, iba al templo de Jerusalén siempre a cumplir con los requisitos que la ley manda. Así que él nunca dejó de ser judío practicante en algunas de las cosas. Y él iba a la sinagoga, es decir, cumplía el trabajo para el cual Dios lo había llamado, pero no dejaba el trabajo que le ayudaba a sostenerse. Hay un precedente bíblico entonces en cuanto a esto, para que no juzguemos a pastores o a misioneros que tienen un trabajo o tienen una actividad comercial, una empresa. Ese es el llamado que esta persona ha tenido y no hay problema. Probablemente habrá iglesias en las cuales la iglesia es tan grande que el trabajo total del pastor tiene que ser dentro
de la misma iglesia, y la iglesia paga al pastor porque pueden hacerlo. Tampoco juzgamos que la iglesia pague al pastor. Lo que antes dije, eso sí no puede ser permitido, que la iglesia, la congregación como tal, manipule al pastor de acuerdo a las finanzas, de acuerdo al dinero que le dan o no le dan. Eso no puede ser. Menos mal eso no sucede en Calvary Chapel, donde no es un gobierno congregacionalista. Ahora, imagínese usted, Pablo llega a Corinto. Dice en Atenas, en el texto anterior, que cómo estaba el corazón de Pablo en Atenas. Voy a ver si se acuerdan un poco, para que despierte. A ver, alguien me dice cuál fue la impresión de Pablo en Atenas, hermana Con. Hermano Hugo. Se enardecía su corazón al ver muchos ídolos. Ahora, Corinto no es la excepción de ídolos, pero la gente no estaba haciendo idolatría como en Atenas, sino que aquí todo el mundo estaba preocupado por vender. Atenas es una ciudad intelectual, académica, en la cual todos los pensadores estaban dedicados al templo, a la filosofía, a la mitología de sus dioses, a la adoración. En Corinto todo el mundo está preocupado por vender pescado, vender tiendas, vender cemento, vender especies, vender telas. Era una ciudad de comercio, con muchos puertos. Habían bares, cientos de bares, prostíbulos, institucionalizados los prostíbulos. Había el prostíbulo más grande de la región, estaba ahí. Tenía 1000 servidoras. 1000 servidoras por turnos. Era por turnos, o sea que llegaban en turnos. Probablemente eran unas 3000 en jornada de 8 horas cada una, porque nunca dejaban de atender a los clientes las 24 horas del día. Eran como los cajeros del agrícola, 7/24. Y ese era, hermano, uno de los atractivos de Corinto, el templo de las 1000 servidoras santas, ¿verdad? Tenían, acuérdense, dioses o diosas, ídolos de la mitología grecolatina que estaban destinados a la fertilidad, al amor, ¿verdad? Al sexo, a todo este tipo de cosas. Así que Corinto en ese caso, hermano, era una ciudad totalmente perdida, y estaban enfocados en eso. No dice que el corazón de Pablo se enardecía al ver aquella gente haciendo eso, pero definitivamente que eso sí pasó. Él estaba igual impactado. No sé si era la primera vez que Pablo estaba en Corinto, quizás no, porque era una ciudad a la cual muchos habían pasado ya, y él nunca había estado en Atenas. Lo que sí entendemos es que él se encontró a otro que Dios le mandó, porque Dios mandó a uno que era de su mismo oficio. Dice que Aquila, no dice que era misionero, dice que era misionero, hermano, pero se convirtió en ¿qué? En misionero. ¿Quién lo instruyó en las misiones? ¿Quién lo instruyó en el evangelio? Pablo. ¿Y cuál fue lo común que encontraron? Que eran del mismo oficio. Y aquí hay un dato histórico, ojo, para los que les gusta la historia. Dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Verso 2. ¿Quién es Claudio? Claudio es un emperador romano. Y Claudio es el antecesor de uno de los peores emperadores romanos. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? De Nerón. Claudio es el papá de Nerón. Y de hecho, Claudia, o sea, la esposa de Claudio, ¿verdad? Le dijo a su hijo Nerón, conspiró con su hijo para matar a Claudio. O sea, Claudio era hueso duro de roer, ya estaba envejeciendo y nunca moría. Y ya el poder conspiraba de maneras tales como que la propia esposa con el hijo
conspiran para matar a Claudio. Y surge la figura del siguiente emperador después de Claudio, que era Nerón. Ahora, a este Claudio se le ocurrió que un mal que pasó en Roma era culpa de los judíos. Y los expulsó a todos. Ya para la época de Nerón, los judíos habían regresado a Roma. Hermano, los judíos eran expulsados de todos lados. Fueron expulsados en la Edad Media como de 20 lugares. Los reyes católicos de España los expulsaron, los maltrataron como usted no tiene idea, y hasta el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta época ya empezaban ese tipo de persecuciones, o de cuando algo sucedía le echaban la culpa a los judíos. Les voy a poner un caso fácil. Llegaba una peste, una enfermedad viral, o una enfermedad que se originaba en la mala salubridad, ¿verdad? Como los barrios judíos, porque ellos vivían apartados, su comida es aparte. ¿O no, hermano? Yo allá en el crucero, como uno que ha sido indio de aquí de Apulo, ¿qué va a entender, va? Yo iba caminando bien tranquilo y vi que había un buffet solo, el otro estaba bien lleno, y como vi este solo, yo cuando voy entrando, me dice el muchacho del barco, que no me vio planté de judío quizá, pero no me vio el cucuruchito aquí, me hubiera llevado el que me dieron en el tajo. Me dice que si yo había pagado por el buffet kosher. Yo ahí rápido entendí, porque tampoco no soy tan... No, como uno no lee, hermano, ¿qué salvadoreño lee todos los rótulos que encuentra en el camino? Por lo general uno camina y después lee, ¿verdad? Ay, yo ya le dije, sorry, le dije, sorry, yo soy, me fui. Y ese era un buffet, y me senté, ya fui a hacer la cola donde me tocaba, me serví mi pequeño plato de comida, y voy viendo a todos los con el cucuruchito que entraron al kosher. Ay, hermano, según yo, los judíos eran bien ceremoniosos, ¿verdad? Eran personas bien religiosas, ¿o no, hermano? Porque comen aparte, no se contaminan con eso. En la noche estaban bailando lambada. Uno de ellos estaba bien tronado, y uy, ese lo van a expulsar de la sinagoga, decía yo. Hoy sí se pasó. Y peor cuando empezó a besar al amigo enfrente de la esposa. Ay, sí me asusté, porque esas cosas no me cuadran. Alguien me dijo, no te preocupes, son judíos de Nueva York. Ah, pues los judíos de Manhattan hacen eso, y yo pensé, ¿verdad? Entonces usted ya entiende que es religiosidad, ¿qué, hermano? Falsa. No comen estas cosas, no se contaminan con esto, están besándose homosexualmente aquí. Este tipo de cosas, pero en cuanto a, volviendo al tema, no se contaminaban o no les daban algunas enfermedades que en salud pública le daban a todos los demás, porque, digamos, no eliminaban las entrañas como lo hacían los paganos, sino que el judío las entrañas, ¿qué las hacía? ¿Alguien me puede decir? Las quema. Entonces, ¿qué pasa tener las entrañas de los animales tiradas? ¿Atrae qué? Ratas, peste, bacterias, caldo y cultivo de virus. Entonces, cuando le daban la enfermedad a los otros barrios y el emperador le decía, miren, el barrio judío no ha pasado nada, decían, que esta es la magia que fueron a aprender a Babilonia. Imagínense, hermano, en lugar que era la ley que Dios les había dado desde el Éxodo, creían que esa era y porque muchos judíos se habían hecho realmente magos y astrólogos, usted lo sabe. ¿Se acuerda de Sergio, el procónsul? Entonces los expulsaban, y esta fue una de las primeras expulsiones, y está documentada en la historia universal, cuando Claudio echó a los judíos de Roma. Y luego Nerón no los iba a echar de Roma, pero les iba a achacar de culpa que la ciudad se había incendiado. ¿Por culpa de quién? De los judíos. Pero para Nerón, hay que entender algo, para Nerón, judíos y cristianos eran ¿qué? Lo mismo, es decir, para Nerón los cristianos eran una secta del judaísmo. ¿Me entiende esa parte? Entonces él agarró y arrasó con todos, precisamente. 3, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4,
discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Por lo visto, ¿cuál era el único día en el que Pablo trabajaba abiertamente en predicar el evangelio? Solo el sábado, ¿no? Los otros días de seguro estaba instruyendo a Aquila. Y cuando Silas y Timoteo, se acuerda que ellos se habían quedado en Macedonia, en Berea, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, verso 5, testificando a los judíos que Jesús era, ¿qué, hermano? El Cristo. A los judíos tenían que testificárseles eso. El Mesías es Jesús. Jesús es el Cristo, el ungido. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en la sinagoga de Corinto? Verso 6. Ellos se oponían y blasfemaban. Imagínese usted, hermano, a Pablo con lo radical que era, no podía soportar la blasfemia, así que sacudiéndose los vestidos dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Lo que significa es que la condenación, al haber recibido la palabra, hoy venía sobre ellos. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Hay que entender una cosa, hermano: no se es salvo por ser judío, no se es salvo por nacer, porque ser judío es una nacionalidad. No, se es salvo por la fe, y eso incluso dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo. Ahora, una de las preguntas que usted puede hacerse, y no sé si se la ha hecho: pastor, ¿y los judíos que no han oído de Jesús son salvos? Le pregunto, un judío, que no es los de Nueva York, dejemos a ese tranquilo, eso no creo, pero un judío en un lugar apartado que no ha oído del mensaje de Cristo, y que el niño nació judío y murió judío, ¿es salvo o no es salvo? ¿Usted lo puede determinar? Yo no. Ahora, ¿qué pasa con alguien que es confrontado con el evangelio como estos de la sinagoga de Corinto? Que Pablo les ha mostrado claramente a través de las escrituras: Jesús es el Cristo, y no lo aceptan, y al contrario, blasfeman. ¿Qué pasa entonces con ellos? Ahí sí, ¿tienen perdón? ¿Tienen salida? No hay salida, no hay solución. Le explico por qué creo que los judíos que no han sido confrontados con la palabra van a ser salvos. La palabra dice: todo Israel será salvo, ¿se acuerdan? ¿Todo Israel qué? El remanente en la tribulación, los judíos que no saben de Cristo, que están esperando ¿a quién? Según ellos, al Mesías. Cuando le vean venir en su segunda venida con su iglesia, al final de la tribulación dice: y todo Israel será ¿qué? Salvo, porque entonces verán, creerán en Jesús. Ahora, los que ya fueron confrontados con la palabra, sea judío, sea griego, sea gentil, sea pagano, lo que sea, no importa si nació en una iglesia, en una religión, en una idea de doctrina, lo que importa es si acepta o no acepta el mensaje de que Cristo es el Señor. Amén, hermanos. Por eso dice Pablo: bueno, vuestra sangre sea sobre su cabeza. Es decir, ya ustedes se condenan porque quieren, incluso están blasfemando. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. No se fue muy lejos, a la par. Y Crispo, mire esto, hermano, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Qué es lo que logró Pablo aquí en Corinto? Solo el principal de la sinagoga con toda su casa. Recuerde que eso es más que suficiente, como lo vimos en Atenas. No es la cantidad que uno ve, sino lo que el Señor tiene listo y tiene preparado, porque Él va a recibir una visión que le conforte en cuanto a eso. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando decimos de los corintios, hermano, se refiere a los paganos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Empezó mucha gente gentil o pagana, de los que no eran judíos,
a creer en Corinto y a ser bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Pablo estaba teniendo ciertos temores. Voy a cada lugar, los judíos no me reciben, pocos se convierten, las cosas no avanzan, las cosas no pasan como yo quiero. No sé si eso le pasa a usted como siervo muchas veces, o como líder, como predicador. Y pasa. El Señor nos está diciendo: no tema, no tenga miedo. ¿Cuál es el trabajo de usted como misionero, pastor, predicador? Hable, no calle. Verso 10, y aquí viene la respuesta: porque yo estoy contigo, dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo, ¿qué dice, hermano? Mucho pueblo en esta ciudad. ¿Pablo veía ese pueblo? ¿Pablo veía esas cantidades de gente? No. Ahora, hermano, lo que va a suceder en la iglesia de Corinto es que ese mucho pueblo, ese crecimiento rápido de la iglesia de Corinto, realmente no fue de bendición al principio. Usted conoce que fue provocada el escribir varias cartas a Corinto por los problemas que esta iglesia ocasionó. El crecimiento rápido, el gran número de gente que llegó a la iglesia, en lugar de ser una bendición, como en el caso de Filipos, ya en los filipenses, que era una iglesia de gozo, esta iglesia se convirtió en una iglesia de martirio, en una iglesia de dolor para Pablo. Le acusaban de que era un mantenido, cuando él les dijo: ¿cuándo ustedes me dieron algo? Yo trabajé haciendo tiendas. Le acusaban de no ser hebreo totalmente como Pedro, sino que ser medio griego. Le acusaban de ser feo, imagínense, hasta de eso. Le acusaban de hablar mal. Vino Apolos, porque este tipo de iglesias grandes se impresionan con cualquier cosa. Las multitudes se impresionan con cualquier cosa. Vino Apolos, un predicador elocuente de la palabra, leguleyo, como algunos políticos que hablan bien bonito y dicen: es que qué bonito habla ese hombre. Eso se llama ser leguleyo. Vino Apolos, que hablaba: amados hermanos, vosotros que estáis, ay, qué bonito habla. Y todo el mundo decía a Pablo: Apolos habla bien bonito. Aquila es guapo, porque Aquila suena como guapo, ¿eh? Pedro es judío, de los que anduvo con el Señor, él sí lo conoció. Y además sos feo, cascorbo, medio choco y con joroba, con las cejas así que se le pegaba como aquel candidato que se le depiló luego, porque dice la palabra que era cejijunto. Pablo, no se cree, era cejijunto. Y hermano, por todo esto la iglesia lo estaba criticando. Pablo tuvo que escribir cartas para defenderse, cartas para atacarlos, cartas para corregirlos, porque estos creían tener dones espirituales, pero abusaban de todo lo que el Señor les había dado. Así es que no es el número, como lo estudiamos en el jueves en la acción de gracia, no es el número de la gente que está en una iglesia lo que indica su grandeza, sino cuántos de los que están en esa iglesia serán enviados a testificar de su palabra. Se detuvo ahí, verso 11, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, ¿alguien se acuerda cuánto tiempo estuvo en Filipos, la iglesia del gozo? 3 semanas, ni un mes. Amén. Ni un mes. Y era la iglesia del gozo, la iglesia que juntaba ofrendas para mandar a Jerusalén, una iglesia madura, una iglesia espiritual. Pablo está aquí 1 año y medio con ellos, y al final, cuando se retira a Éfeso, media vez Pablo se va y da la espalda, empiezan a hablar de él. Se hace conocido eso, ¿no? Como que la iglesia de Corinto quedaba bien cerca de San Salvador. 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo. ¿Se acuerda de los judíos? Los que habían blasfemado
Los que él les dijo, bueno, su sangre sea sobre vuestra cabeza. Y le llevaron al tribunal. ¿Sabe cuál era una costumbre de los corintios? Esa era una costumbre de los corintios. ¿Usted conoce gente que tiene esa costumbre, hermano? Te voy a llevar donde el juez, ¿viste? Te voy a citar al juzgado. ¿Usted conoce ese tipo de costumbre? A los corintios les gustaba pasar, adivine dónde, hermano, en los tribunales. Mira, tu perrito vino a hacerse sus necesidades acá, al tribunal. Mira, me vistes mal, vos estás planeando algo, al tribunal. La gente de Corinto pasaba su vida, adivine dónde, hermano, en el tribunal. Pablo tiene que enseñarle a ellos que los cristianos esa costumbre deben de dejarla aparte. Deben de arreglar sus cosas sin ir a los tribunales. Amén. ¿Y qué hizo? Lo llevaron al tribunal y lo fueron a acusar de deshonrar la ley de Dios. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Mire qué vergüenza, ¿no? Las cosas de la palabra, las cosas del Señor no se pueden andar ventilando en tribunales humanos. ¿Entiende esa parte? Pablo lo va a reforzar cuando estudiemos Corinto. 16, ¿qué dice? Y los echó del tribunal. Los cristianos, hermanos, no tienen que andar en ese tipo de cosas. Hay que arreglar las cosas antes de llegar ahí. Qué vergüenza es, ¿verdad? Ver a dos hermanos que, hermano, por favor, no se divorcien. Hermano, no se divorcien. Yo los aconsejé y a mí me llevaron de testigo de su boda. Yo les dije y ahora están divorciando. No se divorcien. Hermano, no, es que como no divorcien, entonces mejor, ¿verdad? En los tribunales de familia hoy les aconsejan que no se divorcien. Pero estos dos hermanos, uno agarró la engrapadora y otro agarró el volado para abrir las cartas. Y uno le hacía al otro, ya le tiraba las grapas, y el otro se defendía con el abrecartas y se lo lanzó. Bueno, lo que le estoy contando es cierto, es verídico. Yo los aconsejé que no se casaran. A mí me llevaron de testigo para su boda. Cuando se divorciaron no me contaron. Cuando esto pasó en el tribunal, que el juez y la secretaria dijo: no, hermano, está bien. Eran de la misma iglesia. Está bien, divórciense pues, está bien. Porque se agarraron a golpe y agarraron cosas del tribunal para tirársela. ¿Cómo se llama eso, hermano? Espectáculo. Los cristianos estamos para dar espectáculo a la gente inconversa. Hermano, en nuestro hablar, en nuestro conducirnos, en la música, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, hermano, no demos espectáculo. No demos espectáculo, demos testimonio de lo que somos. Entonces los griegos se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal, pero Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho, ¿qué dice en el verso 18? Voto. Vamos a ver un poco de eso en los capítulos a continuación, sobre lo que es los votos y el continuar en el judaísmo de Pablo. Al final, recordarles el verso que ya leímos: hermano, no tema, hable, no calla. Recuerde que el Señor tiene mucho pueblo, aunque nosotros no lo veamos. Él está tocando el corazón de las personas, Él está cambiando, Él está llamando a muchos a su obra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar, no callar, y seguir predicando su palabra. Porque si nosotros callamos, dice la palabra también, hermano, que las piedras van a hablar. Hermano, no permita que una piedra haga el trabajo que le corresponde a usted como siervo. Por eso les pido sus oraciones para volver al primer amor, a la base de la iglesia, que es el evangelismo, y que sus oraciones vayan acompañadas de acción también. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Bendiga grandemente a su iglesia acá reunida. Clamamos, Señor, si hay alguien sin Jesús, si hay alguien sin Cristo, pueda abrir su corazón. Renuévame, Señor.
Señor Jesús, ya no quiero